Hola, ¿me Sí, escucha? sí, nosotros Bien, te escuchamos, bien. ¿eh? Sí. Bueno, es una alegría poder estar con ustedes hoy. Le voy a silenciar. Bueno, saludos de Inés para todos. No está Inés en este momento acá, así que manda saludos para todos. No está en casa en este momento. Y saludos a Liliana especialmente. Me dice, Liliana, me llamó recién por teléfono y dice, mandale saludos a Liliana, a todos los hermanos, y un beso a Liliana. Saludos a Liliana. Así que bueno, es una alegría estar hoy con ustedes en este momento. Y qué linda canción que cantamos, hermosa canción, ¿no? Una hermosa canción. Bueno, eh, un día se murió un discípulo de Cristo que se caracterizaba porque era muy obediente a los mandamientos de Dios. Llega al cielo, frente a la puerta de entrada del reino de Dios, y lee un cartel que dice golpee y espere. Así que él golpea la puerta y sale el ángel del Señor y lo recibe. Hola, le dice, ¿cómo te va, Joel? Claro, él imagínate, sorprendido, dice, ¿me conoces? Dice, ¿cómo no te voy a conocer? Sabemos todo de vos. Oh, él quedó totalmente sorprendido. Mirá si te conoceré, me dice que cuando vos estabas estudiando, yo era el que te daba sabiduría para que vos puedas aprobar las materias. Oh, Joel estaba sorprendido, no lo podía creer. Dice, pero che, dice, ya la verdad que me sorprendés, me dice, porque yo no sabía que vos sabías tanto de mí. Ah, dice, yo sé de vos más de lo que vos te imaginás, dice, vos sos licenciado en dirección orquestal. Ah, dice, ¿sabés eso? Y sí, dice, yo sé todo acá. Acá todos los ángeles nos contamos todas las cosas. Dice, ah, la badosca. Qué bárbaro, estaba sorprendido, Joel, sorprendido. Dice, bueno, dice, muchas gracias. Dice, no, gracias por recibirme. Dice, no, de nada, dice el ángel. Es una de mis funciones. Dice, bueno, dice, permiso, ¿puedo pasar? No, para. Acá no puedes entrar así nomás. ¿Cómo que no puedo entrar así nomás? Dice, ¿cómo que no puedo entrar? Yo soy un hijo de Dios. Tranqui, que para entrar acá hay algunas cosas que primero tenemos que ver. Pero escuchame, dice, estoy en la puerta del cielo, dice, llegó, me morí, estoy muerto, y acá está mi alma, dice, estoy acá, feliz al fin, dice, lo voy a ver al Señor, lo voy a ver a mis hermanos, lo voy a ver al Padre. Calmate. Joel estaba desconcertado, no entendía nada, dice, ¿qué es esto? Nunca me lo habían contado. Dice, bueno, dice, para entrar, eh, yo sé que tenía que creer en Cristo, que me tenía que arrepentir de mis pecados, que Cristo es el Señor, que Cristo murió por mis pecados, que Él está sentado a la diestra de Dios, que resucitó, que me perdonó todos los pecados, así que yo me arrepentí de mis pecados, yo me bauticé, me dice, yo, dice, mirá, dice, le dice al ángel, dice todo, dice, aprendí la palabra de Dios. Oraba todos los días, leía, hacía el devocional como me decía mi pastor. Te puedo hablar de algunos temas. Calmate que no es por ahí, le dice el ángel. Ay, Joel estaba totalmente desconcertado. Dice, pero ¿cómo es esto? Esto no me lo habían contado. Dice, hay muchas cosas que vos no sabés, acá del cielo que vos no sabés. Esto recién empieza. Dice, bueno, dice, decime porque no entiendo. Dice, bueno, mira, para entrar, escuchá bien lo que te voy a decir, ¿eh? Me tenés que decir el usuario y la contraseña. No, dice, no, basta, dice, eso era ya, dice, en la tierra basta con usuario y contraseña y el password y esto, y no, basta de Zoom, basta de computadora, yo estoy cansado de esto, basta, no, vos no sabés lo que fue la cuarentena, usuario y contraseña. Dice, nah, es un chiste, dice, vos me estás cargando. No, Joel, te estoy hablando en serio. Usuario y contraseña, si no, no entras.
Ustedes se imaginan, Joel estaba totalmente desconcertado. ¿En serio me decís que acá se usa el usuario y la contraseña? Si vos no me decís el usuario y la contraseña, no entras al cielo. ¿Ustedes se imaginan cómo es? Dice, pero yo me porté bien, hice todo, me arrepentí, me bauticé, creí en Cristo. Era obediente a mamá, a papá. Cuando me decían que haga las cosas, las hacía, hacía los mandados, tenía la habitación ordenada, lavaba los platos, levantaba la mesa. No me vengan con toda esta cosita. Usuario y contraseña. Bueno, la verdad que se empezó a preocupar porque esto nunca se lo habían dicho. Dice, pero yo estudié, inclusive estudié mucho la palabra, hice algunos cursitos de Biblia. Nunca me dijeron esto. Ajá, hay cosas que vos no sabés de acá del cielo. Así que Joel estaba desconcertado. Dice, bueno, mirá, dice, si vos no decís el usuario y la contraseña, no me vas a perder tiempo, porque hay mucha gente atrás tuyo esperando para entrar, así que dale. Bueno, empieza a pensar, ¿viste? Dice, pero escúchame, la contraseña no es pública, no, es privada también. Ah, la madosca. Qué difícil que es esto. Dice, a ver. Ya sé, dice. Ya sé. Como él era músico, dice, Johann Sebastian Bach. No, nada que ver, ¿no, Joel? Nada que ver. Dice, Beethoven. No, ¿qué Beethoven? Mozart. No, Mozart tampoco. A ver. Ah, el director de orquesta argentino. Daniel Barenboim. No, tampoco. Dice, pero escúchame, me quiere volver loco. Zubin Mehta, ese director internacional. No, tampoco. Mira, la verdad que yo no sé qué decirte. Strauss. Tampoco. Dice, a ver. Perseverancia. No. Fe. No. Sujeción. No. Obedecer al pastor. Tampoco. ¡Qué bárbaro! Dice, no, yo no sé qué decirte, dice, porque realmente no pienso y no sé. Dice, mira, te voy a ayudar, porque si no vos te vas a quedar acá, ¿sabés cuánto tiempo? Vamos a ver cómo anda tu memoria, dice. Bueno, dale. Decime una cosa, dice. ¿Qué dice Romanos 3:24? No, vos con los textos también. No, vamos, que ese, yo sé que vos lo conocés. Romanos 3:24, quédate tranquilo, a ver, pensá. Romanos 3:24, Romanos 3:24. Ahí está. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Excelente, dice, bueno, ese es uno. A ver, Romanos 6:1. No, otro texto, no. También lo sabés. A ver, dale, Romanos 6:1. Pará, déjame pensar. Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Muy bien, dice, vas bien. Dale, seguí. Muy bien, dice. Y a ver, dice Juan 1:16 y 17. No, otro texto más, no. Pará un poquito. Dale, que ese también lo sabés. A ver, espera. Dice Juan, sé una parte. Bueno, decime la parte que sabés. Dice, la ley por Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Ya lo tenés! A ver, pensá. Son dos palabras. La contraseña es tu nombre. El usuario es tu nombre. Joel, la contraseña, dos palabras. Están en los textos que te di. Entonces Joel dice, bueno, ya estoy cerca. A ver, dice. A ver, pensá, juntá los dos textos, dos palabras. Y se le hizo la luz. Gracia y verdad. ¡Excelente! Entraste. Y se abren las puertas y suena la trompeta. Y ahí se encuentra con Roberto Martínez y se abraza con Roberto. Y estaba ahí feliz con los hermanos de Zárate, todo, gloria a Dios, qué grande. Entró Joel. Se agarra, se seca la transpiración, dice, mami, avisen por favor allá en la tierra porque esto es complicadísimo. ¡Qué bárbaro! Gracia y verdad.
¿Sabes por qué entras al cielo? Porque creíste en Cristo, que es la verdad. Y por pura gracia entras al cielo. No entras por todos tus méritos, tus cosas, nada que ver. Es por gracia. Y hoy yo quiero hablarte de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera Corintios 15:10. Primera Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido vana conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Nacemos en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos. Por el don inmerecido de Dios somos salvos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ser salvos por esta gracia preciosa. En primer lugar, la gracia de Dios es el origen de nuestra identidad y de todos nuestros logros. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Es decir, lo que somos, lo que hacemos, comienza, se desarrolla, culmina en la gracia de Dios y a través de la gracia de Dios. Este texto lo escribió Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora yo pregunto una cosa: ¿habrá alguien que haya apreciado más la gracia de Dios que el apóstol Pablo? Pablo dice: soy lo que soy por pura gracia. Pablo era nada más y nada menos que predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Pero antes de convertirse en el gran predicador, Pablo era soberbio, altivo, orgulloso, poseía el orgullo propio de los fariseos, era una persona cruel, era una persona violenta, mataba a los cristianos por seguir a Cristo, era incrédulo. Pero un día, camino a Damasco, se encontró con el Dios de la gracia. Y cuando uno se encuentra con el Dios de la gracia, toda la vida es transformada. Y de un celoso perseguidor de la iglesia de Jesús se transformó en un humilde siervo de Dios, por pura gracia. Camino a la localidad de Damasco, Pablo se encontró con el Dios de la gracia y fue totalmente tocado. Por eso Pablo dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué estaba diciendo? Mi identidad y todos mis logros se deben a la gracia de Dios, no se debe a otra cosa. Y Pablo en esta frase está diciendo que no solamente la salvación es por gracia, sino que también la santificación es por gracia. La salvación es por gracia,
Pero también la santificación es por gracia. La santificación no es por obras, es por gracia también. Para Pablo, lo que era y lo que había logrado era por gracia. Yo te pregunto a vos y me pregunto a mí mismo. ¿Qué somos nosotros? ¿Y quién somos nosotros? ¿Qué logramos en esta vida? ¿La familia que formaste? ¿El matrimonio? ¿Los hijos que criaste? ¿Los estudios que tenés? ¿La profesión que tenés? ¿El oficio? ¿El ministerio que Dios te concedió? ¿Los dones que Dios te dio? ¿Los discípulos que te confió? ¿Los bienes? ¿Las posesiones? Todo, absolutamente todo lo que soy, todo lo que sos y todo lo que alcanzaste en esta vida te debe a la gracia de Dios. Amén. Aún más, soy hijo de Dios por pura gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el origen de la elección. Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La gracia de Dios es el origen de nuestro llamamiento. En Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por pura gracia. La gracia de Dios es el origen de nuestra justificación. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Tito 3:7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia de Dios es el origen de nuestra fe. Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia de Dios habían creído. La gracia de Dios es el origen del perdón de pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fíjense que dice en quien tenemos, no en quien tendremos. Ya tenemos perdón de pecados, según las riquezas de la gracia de Dios. Efesios 1:7. La gracia de Dios es el origen de nuestra salvación. En Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y en Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es el origen de nuestro consuelo, es el origen de nuestra esperanza. Segunda Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena
esperanza por gracia. Es decir, la gracia opera para que podamos ser consolados y haya esperanza en nuestras vidas. Entonces, por esta gracia maravillosa, vos y yo somos conocidos por Dios, escogidos por Dios. Dios te desea, te ama, te acepta, te predestina, te crea, te llama, te justifica, te santifica. Y por esa gracia de Dios un día vamos a ser glorificados, vamos a estar en el cielo. Solo por pura gracia de Dios. Solo por pura gracia de Dios. Cero mérito humano. Cero. Cero mérito humano. Porque si nosotros nos salvamos por nuestros méritos, ¿para qué murió Cristo? Cero mérito humano. La gracia de Dios, entonces, no solamente es el origen de nuestra identidad y es el origen de nuestros logros, sino que además la gracia de Dios va a cumplir, en segundo lugar, su cometido en mi vida. Repito, la gracia de Dios va a hacer posible que lo que Dios quiere hacer conmigo se pueda hacer. Es por gracia. Pablo en el texto de 1 Corintios dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, hubo alguien que pagó un precio por mí, dice Pablo. Alguien que murió y resucitó por mí. No fue vana la muerte de Cristo. Yo pretendo agregar obras para salvarme. Estoy haciendo vana la muerte de Cristo. Estoy diciendo que la muerte de Cristo no alcanza. Que su sacrificio no es completo para limpiarme y para salvarme. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Algo vano es algo sin valor, es algo que no sirve para nada. Es algo que no tiene sentido. Pablo no se resistió a la gracia de Dios. Pablo permitió que la gracia de Dios cumpla su propósito en él. Pablo salió del legalismo que tenía y entró en la esfera de la gracia. Pablo se consideró un recipiente de la gracia de Dios. Vos y yo somos un recipiente de la gracia de Dios. Pablo se encontró cuando iba camino a Damasco con la gracia de Dios y tomó una decisión de seguir a Cristo y Dios hizo el resto. Y todos los días Pablo se disponía a cumplir con la voluntad de Dios y Dios lo envolvía todos los días con su gracia. No es que Pablo solamente experimentó la gracia de Dios para salvarse, sino que la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo y en tu vida y en mi vida está continuamente en operación, continuamente. Porque la santificación es por gracia, porque el crecimiento es por gracia. Pablo le dio a la gracia un valor supremo en su vida. Te quiero hacer una pregunta y me la quiero hacer a mí mismo también. Escuchemos con atención esta pregunta, creo que nos puede ayudar. Porque a mí entender esto me cambió bastante desde hace muchos años a salir de algunos legalismos que tenía. Todos a veces tenemos legalismos. Y Dios nos quiere librar del legalismo. La pregunta es esta. ¿Le estamos dando valor a la gracia de Dios? ¿Tomamos conciencia de la dimensión de la gracia de Dios?
Tomamos conciencia de que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no podríamos ser salvos y no podríamos entrar al cielo. Toma conciencia, aflojate, descansá en Dios. Te voy a decir algo que te va a parecer una locura. Para que Dios te acepte, no tenés que ser mejor de lo que sos, ni peor de lo que sos. Para que Dios te acepte, no tenés que esforzarte y hacer obras buenas. Porque Dios ya te aceptó por pura gracia, a través de la obra de Cristo. Esto que parece ser tan inocente es revolucionario. ¿Sabes por qué? Porque cuando cometemos un pecado y vamos a Dios, Dios nos perdona. ¿Cuántos creen esto? Levanten la mano. A ver, ¿cuántos creen si nosotros cometemos un pecado y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona? Muy bien. ¿Saben una cosa? Dios quiere que nosotros también nos perdonemos. Porque a veces nosotros, cuando cometemos un pecado, queremos hacer obras para agradar a Dios. Queremos hacer algo para agradar a Dios, cuando no podemos hacer nada para agradar a Dios. Lo que hacemos lo hacemos a través de Cristo. Cristo ya lo hizo por mí. Entonces tenemos que recibir el perdón de Dios, la gracia de Dios. No ser orgullosos, recibir el perdón de Dios. No tenés que hacer nada más que arrepentirte y no volver a pecar. Recibir el perdón de Dios. Y esto habla de que así como Dios, atención a esto que voy a decir ahora, así como Dios nos tolera y es tolerante con nosotros, nosotros tenemos que ser tolerantes con nosotros mismos. ¿Se entiende esto? Porque Dios nos perdona y nos ama por pura gracia. Ahora bien, no abusemos de la gracia de Dios. Porque Pablo en Romanos 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? El apóstol no abusaba de la gracia de Dios. Él le daba un valor supremo a la gracia de Dios. Para él la gracia de Dios era el motor de su vida, pero él no abusaba de esa gracia. El apóstol sabía que la gracia no es tolerancia hacia el pecado. Pecamos, nos arrepentimos, somos más tolerantes con nosotros mismos en el sentido de que, bueno, ¿qué va a hacer? Ya está. Nos podemos equivocar. Si nos arrepentimos, Dios nos conoce. Pero no jugamos con el pecado. La gracia de Dios no nos habilita a que nosotros vivamos en un nivel de santidad menor del que Dios quiere. La gracia de Dios no es permiso para pecar. No es un permiso para ser menos santo. ¿Se entiende esto? La gracia de Dios no es un permiso para ser menos santo. La gracia de Dios es ese don, ese regalo que Dios me da para tener victoria frente al pecado, para no perseverar en el pecado. Y si pecamos, confesar, arrepentir y recibir el perdón de Dios. Porque somos sus hijos y Dios nos ama. Y perdonarnos nosotros, perdonarnos. Porque a veces queremos hacer obras para que Dios nos perdone. Queremos quitarnos la culpa, la condenación, la acusación con obras. Y eso es legalismo. Tenemos que salir de esa esfera. Pablo sabía
que no había que perseverar en la gracia de Dios. Sabía que uno puede desechar la gracia de Dios. Sabía que uno puede caer, puede resistirse a la gracia de Dios, caer de la gracia de Dios. Por eso se agarra con todo de la gracia de Dios. Y es un predicador de la gracia de Dios. Y entiende que lo que es y lo que hace es por gracia de Dios. Aún más, Pablo sabía que la gracia de Dios iba a cumplir los propósitos que tenía con él. El Salmo 138:8 dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Con pandemia, sin pandemia, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los problemas que ha traído la pandemia, las dificultades, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Te vas a recuperar. Te vas a recuperar emocionalmente. Te vas a recuperar económicamente. Vas a volver a tener el ingreso que antes tenía y aún mayores. Siento decir esto, no sé para quién. Pero no te preocupes. No te preocupes. Dios viene con restauración. No te preocupes. Filmé un videíto que se lo mandé a Roberto, que se llama Dios restituye. Roberto, si lo podés mandar a los hermanos, va a ser de bendición. Habla justamente de esto. Dios va a resarcir. Sentí claramente filmar este video. Dios va a resarcir. Dios va a restaurar. No te preocupes. Te vas a recuperar otra vez. No te preocupes. El propósito que Dios tiene contigo y conmigo estaba contemplado también dentro de la pandemia. No sé si sabrás que Dios sabía que venía la pandemia. A Dios no se le escapa nada. Y este texto está escrito antes de la pandemia. El Señor va a cumplir el propósito que tiene con vos y que tiene conmigo. Salmo, este precioso Salmo lo dice, 138:8. Tené ánimo, te ama, te acepta. Deja de hacer algo más, deja de agregar aditivos a la salvación para que Dios te acepte. Dios no te desechó, Dios no te corrió. No creas que por pecados pasados o inconvenientes presentes Dios te dejó de lado, de ninguna manera. Cada uno de los acontecimientos que vos y yo vivimos son para formarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Te vas a recuperar. El propósito que Dios tiene contigo lo va a cumplir. Dios es fiel. Dios es amoroso. No te preocupes. No te preocupes. Agárrate fuerte de Dios. Sé fiel a lo poco que estás haciendo hasta ahora. Esforzate lo máximo en su gracia inclusive. Esfuérzate en la gracia. Y avanzá con pie firme porque viene un tiempo nuevo para tu vida. Dios te va a levantar nuevamente, te va a posicionar más alto de los que estás. Preparémonos porque viene gente, más gente a la congregación. Cuando se levante la pandemia vamos a estar en una nueva realidad. Quizás sea más complicada por cómo venga la gente. Quizás tengamos que vivir situaciones que nunca vivimos, pero Dios está y va a seguir estando. ¿Cuántos dicen amén? Así que vienen cambios. Estemos abiertos porque Dios es fiel y son para nuestro bien. Dios va a levantar nuevos ministerios. Dios va a levantar nuevos matrimonios. Dios va a levantar nuevos jóvenes. Dios va a traer gente a sus pies. Gente que nosotros pensamos que no se iba a convertir, se va a convertir. Les voy a contar algo a los que están esperando durante mucho tiempo una respuesta y no viene. Escuchen bien lo que les voy a decir ahora. Uno de mis hijos apartado, 22 años apartado, 22 años apartado, volvió al Señor. Ustedes no se imaginan la alegría. Nosotros le pedimos a Dios, con mi esposa, clamando y ayunando, le pedimos a Dios que tenga un encuentro como el que tuvo el apóstol Pablo en Damasco con el Señor. Porque era un caso muy complicado.
Y de pronto mi hijo me llama y me dice, papá, urgente, te tengo que ver, tengo que hablar con vos. Viene a casa, me abraza, me besa, me empieza a pedir perdón. Dice, papá, tuve un encuentro con Dios, fuertísimo. Dios se me apareció en el departamento. No podía ni levantar la cabeza. Estuve como 1 hora llorando y confesando pecados, papá. ¿Cómo puede ser que yo no me di cuenta, no valoré la crianza que me dieron? Mamá y vos son un ejemplo para mí. ¿Qué es lo que yo hice con mi vida? ¿Cómo puede ser que yo no valoré todo esto? Perdí los mejores años de mi vida, papá. Tengo 40 años, se me fue la juventud. ¿Cómo puede ser que yo no me di cuenta de esto? Y me abrazaba y lloraba y me pedía perdón. Yo le dije, hijo, todos nos podemos equivocar, a mí también me ha pasado. Todos nos equivocamos. Lo importante es que volviste. Me dice, quizá, papá, yo tenía que experimentar todo esto que experimenté para volver a Cristo. Y lamentablemente a veces pasa así. Pero lo importante es que volvió a Dios. Gracias por los que oraron por mis hijos. Sigan orando, porque está con el primer tiempo, ¿viste? El primer tiempo, como es una lucha. Pero ahí está, sigue. Dios es fiel. Dios va a cumplir los propósitos. Seguí orando por los familiares, no te desanimes. Y orá por mis hijos. Orá por mi esposa, por nuestros matrimonios. Oremos por las familias. Dios viene a completar. Viene tiempo en que Cristo viene muy pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Hay que clamar y levantar la palabra delante de Dios por los familiares y profetizar que vuelven al Señor. Dios lo va a hacer. Si tenés papá, si tenés mamá que no está en el Señor, si tenés tu esposo, tu esposa, hijos, familiares, hermanos, hermanas, alguien que no esté en el Señor. En toda familia siempre hay alguien que no está en el Señor, alguien que no se convirtió. Profetizá la conversión, seguí orando, seguí ayunando, seguí clamando, porque viene tiempo de respuesta. No te desanimes, no te desanimes. Y otra cosa importantísima, no pierdas el contacto con ellos. Porque a veces con los familiares que no están en el Señor, nosotros, viste, no tenemos mucho contacto, no queremos tener mucho contacto. Porque a veces para discusión o porque nos rechazan, y es al revés, tenemos que estar con ellos. Tenemos que amarlos, aceptarlos y recibirlos. Y quizás ya no hablar, amarlo. El amor es la fuerza más poderosa del universo. En esto conocerán todos que son mis discípulos, dijo Jesús en Juan 13:35. Si tuvieran amor los unos por los otros. Así que Dios va a cumplir el propósito que tiene con vos y con tu familia. No te desanimes. Viene tiempo de conversión, viene tiempo de restauración, donde Dios acomoda las cosas para tu familia, para tu papá, para tu mamá, tus hermanos que están apartados. Tengo esta palabra que me viene ahora. Si tenés hermanos que están apartados, no dejes de clamar, de orar por ellos, de profetizar la conversión y tener comunión con ellos. Velos, habla, amalos, abrazalos, contenerlos, darles una palabra de ánimo, porque se van a convertir. Las familias enteras se van a convertir. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? En tercer lugar, y estoy terminando, la gracia de Dios es el motor de la obra de Dios. En ese texto con el que comencé hablando de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¡Qué maravilloso! Yo no trabajé, dice el apóstol Pablo. Yo trabajé más que todos ellos, pero no fui yo el que trabajó. ¿Quién trabajó? La gracia de Dios. Es decir, Pablo se estaba defendiendo de todos los apóstoles que ponían en duda su apostolado. Y habla de su esfuerzo en la obra de Dios. Y dice que ese esfuerzo fue hecho por pura gracia. No fue por méritos de él. Por esa razón, en 2 Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en la gracia de Dios.
el apóstol entendía que la vida cristiana estaba totalmente contenida en la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios, la vida cristiana no existe. Santificarse, crecer, madurar, se efectúa por virtud de la gracia de Dios y dentro de la gracia de Dios y nunca fuera de la gracia de Dios. Repito, santificarse, crecer, madurar se efectúa por virtud de la gracia de Dios, dentro de la gracia de Dios y nunca fuera de la gracia de Dios. Algunos piensan que la salvación es por gracia y la santificación es por obras. Es un error común. ¿Sabes que la santificación es por gracia también? Porque si la gracia de Dios no estuviera operando, no tendríamos victoria frente al pecado. Toda nuestra vida está permeada por la gracia de Dios. Porque sin la gracia de Dios no se puede vivir la vida cristiana. Por eso Pablo, cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. La mayor parte del Nuevo Testamento está dirigido a discípulos y está lleno, repleto de exhortaciones a continuar viviendo esta vida cristiana, esta batalla moral, esta batalla espiritual, conseguir la victoria final de Cristo por gracia. En Hebreos 12:14 dice: sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todo esto es por gracia. La gracia de Dios nos hace santos contra la voluntad humana que quiere pecar. No desechemos la gracia de Dios. No caigamos de la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. Valoremos como un valor supremo, como el apóstol Pablo lo hacía, la gracia de Dios. No permitamos que crezca en nosotros una raíz de amargura que no nos permita vivir y alcanzar esta gracia de Dios. Hebreos 12:15 habla de esto. Podemos quedar rezagados por no dar lugar a la gracia de Dios y caer en la amargura por no perdonar. Dios da su gracia siempre libremente, pero lamentablemente no siempre se usa y se recibe libremente. A veces no lo valoramos, ¿no? Y abusamos de la gracia. No perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Recordemos, y termino, si hay algo bueno en mí, si vos ves algo bueno en mi vida, si vos ves algo bueno en la vida de Roberto, de Liliana, si ves algo bueno en la vida de Martín Velázquez, si ves algo bueno en Emiliano Giroldi, si ves algo bueno en Rudy, si ves algo bueno en cualquiera de nosotros, si ves algo bueno, esto bueno que ves es por pura gracia. No es por mérito tuyo, no es por mérito mío. Si vos ves algo bueno en Sergio, es por gracia. Si ves algo bueno en Marcos, es por gracia. Si ves algo bueno en Guillermina, en Ariel, es por gracia. La gracia de Dios. Valoremos, levantemos la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre glorifica a Jesucristo. Si hay algo bueno en vos y en mí, no es por mérito nuestro. Pertenece a la gracia de Dios. Así que cuando llegues al cielo y te encuentres con el ángel y golpees la puerta y se abra la puerta, ¡hola, Rudy querido! ¿Cómo estás?
¿Te imaginás lo que va a ser eso? Van a empezar todos a aplaudir, vamos, vamos, que mira quién vino, dice el Señor, mira quién vino, Meli, Meli querida, aleluya, llegó Meli, qué maravilloso. Y Meli va a querer entrar con el teclado, va a querer entrar Meli. No, Meli, teclado acá, ay, no, para un poquito, para. Señor, dice, quiero cantar. Para. La contraseña. Usuario y contraseña. El usuario es tu nombre. ¿Cuál es la contraseña? Gracia y verdad. Gracia y verdad. La ley por Moisés fue dada. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Oramos. Señor, gracias queremos darte por esta gracia maravillosa. Gracias por tu gracia, por esta gracia maravillosa. Esta gracia maravillosa, Señor, que ha hecho posible, Señor, que podamos acercarnos a ti en esta mañana. Esta gracia maravillosa, Señor, esta gracia maravillosa a través de la cual nos has elegido, a través de la cual nos justificaste, a través de la cual nos llamaste. Esta gracia maravillosa, Señor, que nos da esperanza, que es el origen de nuestra salvación, que es el motor de nuestra fe, es el motor de nuestra vida, que es el motor de la santificación. Esta gracia maravillosa que hace posible que los propósitos que tenés con nosotros se cumplan. Señor, queremos darle un valor supremo a esta gracia. Un valor supremo a esta gracia. Bendito sea tu nombre. Señor, queremos unirnos al apóstol Pablo en esta mañana. A lo que él escribió y a lo que él vivió. A lo que él dijo, Señor. A lo que tu palabra dice. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Señor, a ti damos toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Gracias porque por gracia somos salvos, no por obras, sino para buenas obras, las que tú preparaste de antemano. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias porque nos recibes por gracia. Cero mérito humano. Ayúdanos a caminar en obediencia a ti, por gracia. A esforzarnos a vivir en santidad, por gracia. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Yo bendigo a mis hermanos de Zárate. Gracias por cada uno de ellos. Quiero profetizar bendición para ellos. Quiero profetizar provisión para ellos en el nombre de Jesús. Quiero profetizar, Señor, que tu Espíritu Santo viene con poder para llenar, para animar, para consolar, para levantar. Llévate los temores, la preocupación, la angustia, la ansiedad, la aflicción, la incredulidad. Levanta al que está desanimado. Y gracias por tu gracia maravillosa que está en operación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a ti, Jesús. Amén. Amén, amén. Bocha, mira, cuando vos estabas hablando, me venía a la mente las cartas de Pablo. Creo que no hay ninguna que no termine con el saludo, la salutación final. Por ejemplo, dice en 1 Tesalonicenses, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y así, cada una de las cartas termina saludando que la gracia del Señor, o sea, como Pablo, lo que mencionaste, tal cual lo dijiste vos, él tenía convicción de eso, ¿no? La gracia, que su saludo terminaba. Amén. Dice acá en otro que estaba leyendo, ahí nomás,
En Tesalonicense dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En Timoteo le dice, la cual profesaron algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, le habla a Timoteo. Y así siguen, casi todas las cartas terminan, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por esta mañana, ¿no? Y bueno, tomamos esta palabra para seguir caminando en este año, lo que queda poco de este año y bueno, y para enfrentar el que viene. Te bendecimos, Bocha, ¿eh? Amén. Vamos a orar por Bocha, ¿eh? Gracias. ¿Qué les parece si oramos por él, lo bendecimos?